ver si la profesora Débora me permite compartir el Power. Ay, sí. Ya. Bueno, yo aquí voy a colocar, me voy a poner ahí igual, no voy a apagar en este minuto la cámara, la apago después cuando veamos el tema y si es que lo alcanzamos a ver, porque sí hay que ocupar toda la hora, ¿no es cierto?, en ver las dudas que tienen, porque eso espero que hayan dudas, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, el día martes tuvimos la prueba, y la prueba fue, ¿no es cierto?, de la unidad 0 o la unidad de retroalimentación, ¿ya? Ahora, los resultados están malísimos, 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 malísimos. Entonces, eso es lo que quiero saber. Estaba tan complicada la prueba, no se entendía. La verdad es que cuando yo hice las clases y yo preguntaba, algunos preguntaron, unos poquitos participan y algunos preguntan, pero eso es muy poco, entonces, ¿qué me queda a mí por pensar? O sí entendieron. Pero de acuerdo a los resultados, yo me doy cuenta que aquí pueden haber pasado dos cosas. No entendió, no entendió lo que se preguntaba, no estudió. A ver, ¿qué fue? Una mezcla de todo eso, pero realmente mala. Ahora, conversé con el profesor jefe, no algo definitivo así, y pucha, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero saber qué dudas tienen para anotar eso y explicarlo, ¿no es cierto? ¿Qué dudas me quedaron, ¿no es cierto?, de esta unidad 0, porque nosotros ya empezamos con lo que corresponde a segundo medio, y yo espero que la primera semana de mayo, en 2 semanas más, tengamos la segunda prueba. Pero hay que solucionar esto de la primera, ¿no es cierto?, donde hubo muchas notas deficientes. Entonces, están en modo 2020. ¿Ustedes creen que pueden no hacer una prueba o hacer una prueba mala? No, es que no sé, eso es lo que realmente quiero saber, qué es lo que ha pasado. Así que los escucho. Las dudas que tienen, no entendieron la materia, entonces las aclaramos al tiro las dudas, porque eso es lo que corresponde. ¿No es cierto? A ver, ¿qué me dicen? Por ejemplo, a ver, Sebastián. Hola, María Belén Pérez. ¿Qué me dice de la prueba? ¿Qué dudas tiene de la prueba? No entendió las preguntas, no entendía la materia, no estudió. La Araceli Anduce. Pero, chiquillos, necesito que me digan algo. ¿Qué me van a decir? A ver. Ninguna cosa, nada. No tienen dudas, entonces yo no puedo saber qué cosas no han entendido, ¿no es cierto? Que tengo que retroalimentar, qué dudas tengo que aclarar. Ese es el punto. Entonces, si van a estar ahí callados, entonces es complicado. Tampoco se trata de que yo siga avanzo, 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 si no se está aprendiendo realmente. Tampoco puedo quedarme pegada en algo el resto del año. O sea, ninguna de las dos cosas pueden ocurrir, que yo avance, avance, avance sin que se aprenda, pero tampoco me puedo quedar pegada. Entonces ustedes me tienen que decir qué está pasando. Esteban, ¿estudió usted, por ejemplo? Aquí hay uno que ha hablado por... No fue muy mal, sí, María Belén, muy mal. Muy mal. No sé, eso es lo que yo necesito saber. O sea, también quiero saber las dudas que haya, porque mi responsabilidad también, qué cosa yo no he enfocado bien, qué cosa tengo que hacerla de otra manera, pero si están callados, no dicen ninguna cosa. Esteban Silva, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estudió usted para la prueba? ¿Qué cosas le costaron más? A ver, ya pues,
Díganme algo, chiquillos. Voy a descompartir y me voy a ir otra vez. Ya pues, niños. O sea, esto yo encuentro que es muy cómodo que ustedes, primero, ninguno encienda la cámara. Profe, ¿Ya? Joaquín. yo creo que lo más difícil de la prueba era memorizar las diferentes cosas, ya que la prueba era muy poco es cosa, no, era más memoria que aprender el tema como tal. Que aprender el tema como tal. O sea, daba lo mismo si usted entendía o no entendía. Tenía que memorizar nomás, en la mayoría. Sí, era más o menos, pero yo creo que más que nada por la decisión de hacerlo de opción múltiple. Mm. Em, No sé. La verdad es que esa va a ser la forma en la mayoría de los casos, o sea, de las evaluaciones, va a ser selección múltiple. Y estamos viendo otras cosas o sea, hemos visto cosas que no son sencillas. Yo les dije segundo medio no es sencillo. Y fíjense ustedes que con la priorización eliminaron toda una unidad que es con el sistema nervioso. Se ve en segundo medio. Y es bastante complejo. ¿Ya? Se ve sistema nervioso y sistema endocrino más todo lo otro, porque es muy largo, es muy extenso el programa. ¿Ya? Entonces, esa parte es complicada, muy complicada. Y lo que viene en general es complicado según el tema de segundo medio de biología, pero hay que verlo. Entonces, no es, la verdad es que no es solo sí, hay algunas cosas que hay que memorizarlas, pero hay que partir por entenderlas. Es difícil que uno se aprenda algo sin entender lo que es. ¿Ya? Y en la medida que uno lee varias veces las cosas entendiendo, sin la intención de aprendérselo de memoria, se lo aprende. Por eso yo muchas veces, cuando doy tarea, por ejemplo, ya Tomás, te escucho en unos segundos. Cuando yo doy tarea, siempre les sugiero, eh, busquen en unas 2 o 3 fuentes de información. Entonces ustedes me dirán, pero ¿para qué si con una basta? Primero, se valida la información. Segundo, cuando uno lee en 2 o 3 partes lo mismo, pero con otras palabras, uno le queda más claro, ¿no es cierto?, la idea, va reforzando y lo va aprendiendo. ¿Ya? Y se han dado varias tareas y yo me atrevería a decir que no son muchas las que las hacen, ¿ya? Y en las clases tampoco preguntan mucho. Dígame, Bastián. No, no es Bastián, era el Tomás Peña. La verdad es que eso no lo tengo que revisar. Voy a revisarlo, voy a anotar aquí, al tiro acá tu nombre para ver, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que, bueno, yo no, eso no lo puedo ver, no lo puedo asegurar porque en alguna oportunidad en WebClass, que también tiene sus problemillas de repente WebClass, otras veces se porta súper bien, hay veces que sí se mandan las preguntas, ¿ya? Incluso ha pasado que de hecho ayer muy tarde, un alumno se puso a darle una prueba muy tarde y me dice, profesora, disculpe la hora, pero puse guardar y no enviar. Y yo me metí a lo que se llama, nosotros vemos la prueba en lo que se llama informe de aprendizaje y se había enviado la prueba. Entonces, en algunas oportunidades pasa eso. O algún alumno el otro día, no me acuerdo si también me planteó eso, no la pude enviar, sí se envió. Ya, pero ahora es bien difícil saber si se envió o no se envió porque por las Profe, circunstancias no lo sé. Ya, dígame. es que yo presioné la pregunta y le puse enviar y a mí me parecía que no se presionó ninguna respuesta. La verdad es que yo ahí difícilmente puedo hacer algo. La verdad es complejo esto cuando pasan algunas cosas con WebClass.
es complejo. Yo les Pero voy a entonces, pedir ¿te la va a que, dejar nula o cómo? Si no hay respuesta. la verdad es que queda como no respondida, pero es que yo ahí no sé, tengo la seguridad, yo la verdad es que por eso te digo, es complejo, hay cosas que en realidad, o cuando me dicen, profe, fíjese que me equivoqué, iba a marcar esa, pero marqué la otra. Yo la verdad es que ahí no puedo estar haciendo algo porque es complicado, ustedes están haciendo la prueba en su casa. Yo no estoy viendo que ustedes hagan la prueba, entonces hay frente a algunas cosas que no se puede hacer nada. Frente a otras sí, no sé, po, se me cerró la estaba haciendo, se me cerró la prueba antes y quedé con tres preguntas, respondía nomás. Eso pasa, ha ocurrido. Entonces avisan y uno le activa la prueba otra vez para que continúe. Pero lo otro sí es muy difícil. O como les digo también cuando dicen, oh, es que yo me equivoqué, marqué esta. Es como cuando presencialmente uno le pone no hacer borrón y hacer borrón, es difícil que uno pueda hacer algo, ¿ya? Eh, es que, Tomás, te insisto, es bien complejo el asunto porque si hubiese sido tal vez en el momento, no sé, es complejo, ¿ya? Es difícil el asunto. Ya, ¿alguna otra pregunta? A ver acá, ¿qué me dice? Sí, Tomás tiene la razón, pero ahí nos queda la incertidumbre de si se respondió, si se envió o no se envió, porque como te digo, de repente, Tomás, sí se envían. Aparece como no enviada, pero sí aparece. Sí se envió. Profe, en todo caso, Dígame. yo igual en el correo le dije cuál era la respuesta, porque yo en el momento en que hice la prueba, le mandé el correo y le puse cuál era mi respuesta, en el caso que no se haya marcado. Ya. Bueno, ahí voy a echar una mirada. Voy a mirar qué, qué pasó ahí. Bueno, dudas. Yo necesito saber qué dudas hay. Bueno, el compañero Joaquín piensa que hay que memorizar y pareciera que quedó como que solo memorizar nomás sin entender. Y la verdad es que sí hay que entender, por si acaso. Porque, por ejemplo, hablamos de el núcleo tiene una estructura, ¿no es cierto? Y tiene una función. Y ahí se encuentra el ADN. El ADN tiene ciertas características, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el ADN se encuentra de cierta forma. Entonces yo no puedo llegar y aprenderme las cosas de memoria sin entender porque ni siquiera es como recitar una poesía, pues ni siquiera es eso. Yo consideraría que si usted tomó la materia de biología, se la aprendió, intentó aprenderse la memoria sin haber entendido nada, creo que no tiene sentido hacerlo así. No puede ser, creo yo. Hay que entender, porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Incluso usted podría escribir algo mal y lo dejaría mal porque como no tiene idea, no tiene sentido para usted porque usted solo memorizó. Así que no es solo memorizar, hay que entender. Y en la medida que uno lea varias veces, va a entender más y va a retener sin memorizar, sin intencionalmente ir a memorizar. A eso es lo que voy yo. Cuando uno ve varias veces y y lo hace con tiempo, ¿ya? No necesita de la memoria intencionada, se lo aprende. Y es capaz, por ejemplo, de hacer un resumen, hacer un punteo sin tener que mirar el cuaderno. Cuando uno entendió algo, cuando uno lo estudió, ¿ya? Y lo otro, cuando nosotros estudiamos, se supone que yo estudio cuando ya he entendido, porque si yo no entendí algo, primero tengo que entenderlo y después me queda el estudiar. Así que eso, ojalá también, eso aplíquenlo a todo, esto no es solo para la biología. En esto del aprender, yo primero tengo que entender algún aprendizaje, lo tengo que entender primero y después estudio. El entender algo no es parte del estudiar. Yo tengo que entender algo primero para poder estudiar. O si no, me quedo solo en el paso de entender y no estudié. ¿Ya? Que eso también puede que haya pasado. Pero no me dicen nada más de qué cosas no se han entendido, porque yo debo igual avanzar. Y tengo que ver cómo arreglamos esto, porque no es algo que pueda quedar así. O sea, yo no puedo evaluar, ¿no es cierto?, y colocar toda esa cantidad de rojos que hay.
Por lo tanto, va a haber algo que hacer. Veré si se repite la prueba, no esa misma prueba, implica harto trabajo, ¿ya? O, ¿no es cierto?, hacer una actividad donde ustedes tendrían que enviarla para poder subir en algo la nota dentro de lo que se pueda, ¿ya? Eso lo tengo que conversar, entre hoy día y mañana lo converso con el profesor jefe y que es el jefe UTP en realidad, con el jefe UTP, no con el profesor jefe, con el jefe UTP, aunque sea la misma persona. Y ahí se les va a comunicar porque la idea es que esto avance. Ahora, a mí me preocupa, insisto, porque luego ya viene la otra evaluación. Y precisamente esta unidad 0, esta unidad de retroalimentación, conecta con esta unidad que ya empezamos a ver que es de segundo medio. ¿Ya? Están totalmente, hay una continuidad. Entonces, si no se ha entendido, lo que seguimos viendo ya de segundo, no se está entendiendo tampoco. Y si no lo entienden y no le hacen el esfuerzo de entenderlo, ¿no es cierto?, los resultados en las otras evaluaciones van a ser similares. Y no se trata de eso. ¿Ya? Entonces, quiero escucharlos que me digan alguna cosa. Es difícil entenderlo. Ahora, los temas yo he tratado, sobre todo esto ya después también viendo la parte de segundo medio, he tratado lo que era estructura del ADN en esta última parte, por ejemplo, de no apurarme y explicar lo que más he podido, y no verlo solo en una clase. Por ejemplo, estructura del ADN, yo ya ocupé 3 clases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa parte, para la prueba número 2, no debería haber mayor problema. ¿Ya? Entonces, y ahora, de ese tema, ¿han entendido o no han entendido? Quiero saber. Ya no estoy pensando en la prueba número 1. De la segunda, quiero saber, ¿han entendido? No, profe, no he entendido nada. ¿Y usted a qué hora ha entrado a las clases? ¿Y por qué no me ha preguntado cuando yo he explicado algo, Ignacio? Eso es el otro. Ojalá preguntar cuando se está explicando algo, porque yo la verdad es que no. Imagínense que yo me dedicara, ya, terminé una idea y repito otra A mí vez. a Y veces me da vuelvo a vergüenza repetir. preguntar. Estefanía, la verdad es que la vergüenza va a haber que dejarla un poquito de lado y preguntar. Nomás, empecé, por ejemplo, empecé por preguntar por el chat y después preguntar y hablar así como hablaste ahora. Y después encender la cámara un ratito. Entonces, es bastante más fácil. Es más fácil. Yo hablaba con mi ex curso, que ahora está en cuarto, y les preguntaba, entonces, ay, sí, hay harto. Entonces, hay harto materia y no me ha ido tan bien, decían algunos. Bueno, pero súper importante que ustedes participen en las clases. Es la única forma que nosotros nos enteremos, ¿no es cierto? Y con algunas actividades que se hacen, que se mandan, ¿no es cierto? Tareas y cosas, que podamos darnos cuenta si entendieron o no. No tenemos otra forma porque no le vemos las caras, ¿no es cierto? Entonces, si usted hace preguntas, dice, profesora, ¿sabe que no entendí? Yo ya, retomo, veo de qué otra forma le puedo explicar, o a lo mejor a la segunda sí va a entender. ¿Ya? Entonces, hay que dar la oportunidad también de poder entender las cosas. ¿Ya? Y no esperar, estamos recién en la primera prueba, queda tiempo, pero igual el tiempo pasa rápido. Y no esperen a que vaya a ser igual que el año pasado, que algunos, ¿no es cierto?, se demoraban 2 minutos en hacer la prueba, 2 minutos, porque queda registrado el tiempo. Y otros sencillamente no daban las pruebas, pues. Eso otro. La próxima semana se toman las pruebas atrasadas. ¿Ya? El día 28, si no me equivoco, toca la de biología. Así que para aquellos que no asistieron, por favor, bueno, y de aquí antes del 28 sabrán si se repite la prueba, si hay alguna nueva, y, ¿no es cierto?, se aplica. Ahí les contaré luego.
Debo conversar con el profesor Carlos. Ya, pregunta. Ya hay dos que han hablado, han dicho algo. Se agradece. Los demás. La Ignacia, por ejemplo, Anaís, Almendra. Es que estar hablando hablar con una pared si no me dicen nada, chiquillos. Y tampoco, insisto, se trata de que yo repita cosas. ¿Ya? Porque de hecho, ya cuando terminamos una parte se hizo, ¿no es cierto?, como un resumen de lo que habíamos visto. Entonces, ahora yo necesito saber qué cosas no han entendido. Tendré que seguir avanzando. ¿Qué pregunta le costó más? ¿La 1, la 2, la 5, la 10? ¿Cuál? ¿No? Jairo, por ejemplo. Bueno. Entonces, seguiré avanzando y veré ahora si en esto que estamos estudiando se atreven a preguntar y quieren preguntar. Yo los animo y les pediría que por favor, encarecidamente, que si no entienden algo, pregunten y no se queden con la duda, de ahora en adelante. ¿Ya? Y eso lo apliquen no solamente para biología. ¿Ya? Bueno, voy a compartir el Power y vamos a trabajar porque no dijeron nada más. Bueno, nosotros estamos hablando del ADN. Seguimos hablando del ADN, vamos a estar, la verdad, hablando del material genético harto rato. Lo próximo que viene, ya luego vamos a hablar de división celular. Y involucra al ADN, involucra a los cromosomas. Ya. Bueno, hemos hablado del ADN entonces. Ya. El objetivo de la clase es explicar que el ADN se encuentra almacenado y organizado en el núcleo de las células para cumplir sus funciones. Específicamente, ¿en qué células sería eso? ¿En qué célula el ADN está en el núcleo? En la eucariota. En la eucariota, ¿no es cierto? Ya. Pero igual vamos a partir hablando de dónde se encuentra en general el ADN. O sea, vamos a hablar de todas las células, dónde en general se encuentra. Bueno, ahora nosotros sabemos que no solamente existen células eucariotas, sino también existen células procariotas. Entonces, en todas las células, la que sea, ya, células de hongo, ¿no es cierto? Células humanas, células de protozoos, las bacterias, en todos hay ADN, ¿ya? Bueno, aprendimos, hace rato que estamos aprendiendo, que esta molécula, primero contiene la información genética, segundo, está formada por dos cadenas, como muestra esa animación, dos cadenas de nucleótidos, estudiamos los nucleótidos también, y estas dos cadenas se enrollan de forma helicoidal, ¿ya? Y esta molécula, como lo hemos dicho, está en toda célula, en todo tipo de células. La cosa es que se encuentra así también en lugares como diferentes, algo diferente, como dice la pregunta, pero ¿en qué parte de ella se encuentra el ADN? Ya. Comencemos con las células procariotas. Nosotros sabemos que las células procariotas son células más sencillas, son células más antiguas, son las primeras células que aparecen, las procariotas, ya, y que no tienen núcleo. Entonces, el ADN se presenta, ¿no es cierto?, en el citoplasma. Y aquí hay un dibujo. Esto sería una bacteria que es representante de las células procariotas. Esto sería una bacteria. Y aquí estaría el ADN, doble cadena. Pero, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo se ve acá? ¿Cómo está este ADN? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede describir esto?
¿Quién me lo puede describir? Bueno, ¿Está esta como molécula, todo junto en un hilo o no? sí, está todo junto y es cerrado. En el caso de las células procariotas, ya, es un ADN cerrado. De hecho, voy a ocupar mi lapicito y lo voy a hacer otro monito. Esta animación que se me ocurrió poner no es muy práctica. Ya. El ADN en este caso también es doble cadena. También es doble cadena, pero está cerrado. Dos cadenas y también está enrollado así como helicoidalmente. Así yo lo voy a dibujar. Pero está cerrado. En las eucariotas el ADN, perdón, la molécula de ADN es abierta, es lineal. Uno dice que es lineal. Va a decir que es abierta. La voy a poner en forma horizontal. Ahí. Están las dos cadenas. No, están abiertas. No se juntan. No se juntan como en el ADN de las células procariotas. ¿Ya? Entonces, este ADN se dice que es, ¿no es cierto?, como es circular o cerrado también se dice, ¿ya? Pero también fíjense ustedes que hay más ADN en las células procariotas, aparte de este ADN que constituye lo que se llama, así se le llama, cromosoma bacteriano, y que está como muy enrollado, ¿ya? Pero no es como el cromosoma de las células eucariotas. También hay ADN en pequeñas cantidades y también circular en el citoplasma. Y se dice que es un ADN extracromosómico, está fuera de ese cromosoma. O sea, también hay más ADN extra, ¿ya? Pero son unas pequeñas cantidades de ADN que están además de este cromosoma, ¿ya? Y a esos pequeños anillos de ADN que hay en las células procariotas se les llama plásmidos. Bueno, y aquí hay una imagen, más o menos lo mismo, que está mostrando, ahí está la molécula de ADN, hay poco ADN también en las células procariotas, que es cerrado, y aquí muestra un plásmido, y ese plásmido acá lo muestra en una microfotografía. Entonces, se ha llegado a tomar fotos de esto, y de esa manera han sabido que es un ADN así cerrado. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Ya, sigamos. Bueno, ahora en la célula eucariota. ¿Dónde se encuentra la célula eucariota? Nosotros sabemos que está en el núcleo. Pero estudiando las células, la verdad es que por varios siglos se ha estudiado la célula, no solamente se encuentra ADN en el núcleo, la mayoría sí está en el núcleo, también lo encontramos en unos organelos que se llaman mitocondrias y en otros organelos que se llaman cloroplastos. Ahí también encontramos un poco de ADN. Ahora, el ADN que encontramos ya, además en el núcleo, es un ADN también cerrado. Este ADN que está en las mitocondrias y los cloroplastos también es un ADN cerrado como anillo, similar al ADN de las células procariotas. ¿Ya? Bueno, y hay toda una teoría que intenta explicar por qué sería así. Bueno, entonces, esta es una célula eucariota, tenemos ADN en el núcleo, pero yo aquí coloqué esta imagen para mostrar que también se encuentra en las mitocondrias, y vamos a ver otra imagen que muestra que también hay en los cloroplastos. Y aquí puse un dibujo, ¿no es cierto? Porque el hombre viene estudiando esto hace mucho tiempo y ha estudiado cómo es este ADN que está dentro de las mitocondrias, ¿ya? Y ha estudiado para qué les sirve a estas mitocondrias tener ADN. No es solo que lo estudió nomás, sabe que ahí hay, no. Sabe cómo es ese ADN, además de saber que es cerrado como un anillo, que es doble cadena, ¿ya? Y para qué le sirve a esta mitocondria y a los cloroplastos.
Bueno, y aquí yo puse otra imagen donde coloqué, entonces, claro que esta imagen no está muy buena, pero ese sería el ADN de la mitocondria. Y esta mitocondria es un organelo que tiene todas las células eucariotas. No puede faltar porque aquí se produce energía. Y curiosamente, ¿no es cierto?, las mitocondrias tienen un poquito de ADN. Y es un ADN circular, como un anillo. Y aquí puse una imagen de un cloroplasto. Ahora, también es un organelo. Pero estos cloroplastos, ¿alguien sabe si lo presentan todas las células eucariotas o solo algunas? ¿Algunas? Solo algunas. Las células, por ejemplo, de las plantas, solamente tienen cloroplastos. ¿Ya? Solo la de las plantas. Ahora, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque aquí también hay un poquito de ADN. Y también es como un anillo en forma similar al de las mitocondrias. ¿Ya? También entonces el cloroplasto tiene su propio ADN, también se ha estudiado ese ADN y también, ¿no es cierto?, el hombre ha investigado qué función cumple. Entonces, y aquí yo planteo una pregunta, ¿qué tienen en común estos dos ADN? Bueno, que son ADN de doble cadena y son circulares, son como un anillo, son cerrados. Ya. Preguntas. Bueno, y aquí puse imágenes donde finalmente tenemos a las células eucariotas, el ADN está en el núcleo y está en la mitocondria y en los cloroplastos, ¿no es cierto? Y aquí en el núcleo está formando, como vimos, ¿no es cierto?, está formando a los cromosomas, ¿ya? A la cromatina y los cromosomas. Y aquí en las células procariotas, perdón, está disperso en el citoplasma y hay, ¿no es cierto?, estos pequeños anillos de ADN también que se llaman plásmidos. Ya. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de este ADN que está en el núcleo de las células. Ya. Bueno, la verdad es que el ADN se descubrió en el núcleo, entonces se sabía que había ADN. Y más aún, la verdad es que no, cuando recién se descubre esta molécula, no se le llama ADN, sino que por el hecho de que lo encontraron en el núcleo de las células eucariotas, a este material se le llamó nucleína. Cuando recién comenzó, ¿no es cierto?, cuando recién lo descubrieron, cuando recién descubrieron esta molécula y no sabían casi nada de ella. Entonces, quien lo descubrió, este ADN, lo descubrió dentro del núcleo. Entonces, yo puse imagen aquí de una célula con su núcleo y aquí puse el núcleo solo. ¿Ya? Como les digo, cuando recién lo descubrieron le llamaron nucleína. Posteriormente, luego que siguen estudiando el ADN, ¿ya?, y que reconocen en él algunas características, por ejemplo, que es una sustancia ácida, y que estaba en el núcleo, ahí le llaman en general ácido nucleico. Y más adelante, cuando estudian su composición, ¿no es cierto?, por el hecho de que estaba formado este ADN por este azúcar que se llama desoxirribosa, pasó a llamarse ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, desde que se descubre, ¿no es cierto?, hasta saber, por ejemplo, que el ADN era el material genético, pasó harto tiempo y hartas investigaciones entre medio. Bueno, y aquí yo voy a mencionar, aquí estamos haciendo un poquito de historia. Miren ustedes, ¿habían visto esto alguna vez? ¿Habían visto estas imágenes? Estos son dibujos, pero estas son fotos. ¿Habían visto alguna vez? No, nunca. Ya. No. Estos son organismos unicelulares que miden unos milímetros. Y se ven a simple vista. Pero Ahora, entonces se pueden ver así como a simple vista. yes. Ahora, no con detalle, pero se pueden ver. Miden unos milímetros. Y lo otro, todo esto es una célula. Qué curioso, ¿ah? Qué entretenido, imagínense. Ahora,
¿Cómo se llaman estas? Se llaman acetabularias. Y son unas algas unicelulares. Y aquí hay dos tipos de acetabularias. Entonces, cuando descubrieron que estas eran organismos unicelulares, que eran algas unicelulares, se dedicaron a estudiar el núcleo que se encuentra aquí abajo. En esta parte se encuentra el núcleo. ¿Ya? Bueno, esta, que tiene esta parte como, ¿cómo decirlo? Bueno, tiene esta región superior como recortada, se llama acetabularia crenulata. Y esta otra que la tiene como la parte de arriba de un paraguas y dado vuelta, esta se llama acetabularia mediterránea. Insisto, todo esto es un organismo unicelular. Y como tal, es una célula entonces, y tiene núcleo, lo tiene aquí abajo. Por eso es que la usaron a ella para estudiar el núcleo, para estudiar para qué le servía el núcleo a las células. ¿Ya? Y hubo un personaje, un investigador, un danés llamado Joachim Hammerling, ¿no es cierto?, que en Berlín él hizo un experimento con esta acetabularia para saber qué función tenía el núcleo, ¿no es cierto?, a qué le servía el núcleo, este núcleo que guardaba. Ya se sabía que dentro del núcleo había ADN, ya, pero querían saber a qué servía el núcleo. ¿Por qué las células eucariotas tenían núcleo? ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, y ahí yo he colocado que es la acetabularia mediterránea, que es esta que tiene como la sombrilla completa del paraguas, ¿no es cierto? Y esta otra es la acetabularia mediterránea. Bueno, ambas entonces son algas unicelulares macroscópicas. El concepto de macroscópico es opuesto a ¿cuál? Es antónimo de macroscópico, es opuesto a microscópico. Entonces lo macroscópico yo lo puedo ver. Nosotros somos seres macroscópicos. ¿Ya? Bueno, entonces en este experimento, como ya se sabía que el ADN estaba en el núcleo, pero no se sabía para qué servía el núcleo, se demostró, ¿no es cierto?, que el núcleo contiene la información genética y que ese núcleo controla todas las funciones de la célula. ¿Ya? Bueno, y aquí está fotos de esta acetabularia crenulata y acetabularia mediterránea. Esa es la mediterránea, esa es la crenulata. Bueno, ahora, la tarea es que ustedes averigüen, ¿no es cierto?, de este experimento. ¿Cómo se hizo este experimento? Y tengan una idea cómo se hizo. En libros, en textos de segundo medio, ya de años anteriores, que han aparecido en el 2015, 2016, en muchos aparece explicado brevemente el experimento de Hammerling, lo que él hizo con las acetabularias para saber, digamos, para averiguar lo que él quiere saber. Cuando yo aprenda a manejar Classroom. Si no aprendo a manejar Classroom, no hay biología en Classroom. Ayer tuve mi primera clase, así que apenas aprenda, y espero que sea este año y este semestre, y luego yo les avisaré. ¿Ya? Bueno, preguntas, que estamos terminando. Vamos a dejar y vamos a decir lo último hasta ahí. Preguntas. No, profe. Bueno, el ADN entonces, nosotros sabemos que contiene la información genética que es fundamental para determinar las características de los individuos. ¿Ya? Ahora, esta información que contiene el ADN está codificada. Hay un código. Cuando nosotros leemos las palabras, también existe un código ahí. Hay todo un código que nosotros aprendemos y por eso es que podemos leer las palabras y tienen sentido las palabras. ¿No es cierto? Porque viene un significado detrás de ellas. Bueno, en el ADN también hay un código. De hecho, se habla del código genético. Ahora, ¿quién le da ese código al ADN?
esta secuencia de nucleótidos que constituyen el ADN. Nosotros aprendimos de los nucleótidos y vimos que en cada nucleótido había una base nitrogenada. Entonces, que eran miles de nucleótidos que eran los que constituían a cada molécula de ADN. Y ahí hay información que está codificada, y esa codificación está generada por esta combinación de los nucleótidos que constituyen el ADN. ¿Ya? Bueno, entonces estas moléculas de ADN, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que presentan una gran longitud y si se llegara a estirar todo el ADN que hay en el núcleo de la célula eucariota, podría llegar a medir 2 metros de longitud. Entonces, estirado no cabe. Y nosotros una de las cosas que aprendimos, ¿no es cierto?, es cómo podía ocurrir, o sea, qué es lo que ocurría con el ADN para que pudiese caber en el núcleo. Entonces, la otra semana vamos a recordar eso también. ¿Listo? Así que terminamos ahora. A ver, preguntas, dudas. Sí, nos quedaron hartas cosas. Eso no. Ahí, ¿dónde está el ADN? Y ahí está la tarea. Averiguar de qué trata el experimento de Joachim Hammerling sobre el núcleo. Estudiarlo para poder explicarlo. Y, obviamente, anotarlo en su cuaderno. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, hoy día participaron 2. Espero que la próxima semana sean 4. Profe, yo igual participé hoy día. Sí, Ignacio, yo por eso lo agradezco mucho que hayan participado y obviamente, ¿no es cierto?, va a ser mucho mejor que ustedes participen y vayan preguntando. Como se dice, ¿no es cierto?, sobre la misma, usted no entendió algo y pregunta, profesora, ¿sabe que no entendí tal cosa? ¿Ya? Entonces, eso hay que hacerlo al tiro. Y lo otro que hay que hacer, tareas, y hay que estudiar, sí o sí hay que estudiar. ¿Ya? Estas son cosas abstractas, no las vemos. Entonces, hay que ayudarse con imágenes, hay que ayudarse con videos, con animaciones, pero hay que estudiar. Todo eso implica invertir tiempo. Entonces, para aprender hay que invertir tiempo. Y espero que ustedes lo hagan y entiendan eso. Porque no se van a quedar así chicos de 15 años para siempre. Van a querer otras cosas más adelante, que implican aprender y estudiar. ¿Ya? Ya, niños. Nos vemos la otra semana, que estén súper bien.